Una sola noche. Eso fue todo lo que se necesitó para que un apellido que había sido sinónimo de honor en la Ciudad de México durante generaciones se convirtiera en cenizas. Para Alma de la Rosa, el eco de la música del gran salón aún resonaba en sus oídos, mezclado con el veneno de los susurros que la siguieron como una plaga. Un escándalo, fabricado con la maestría de un demonio, la había despojado de todo, su fortuna, su familia, su futuro. Desesperada, con el fango de la desgracia salpicando su nombre, solo le quedaba una opción, un ancla en medio de la tormenta más violenta que jamás había imaginado. El nombre de ese ancla era Mateo Covarrubias, un hombre forjado en acero y secretos, cuya fortuna era tan inmensa como su reputación de ser un hombre sin corazón. Se decía que ni siquiera el sol se atrevía a entrar en su despacho sin su permiso. Y era a ese hombre, a esa fortaleza de hielo, a quien Alma iba a rogar por su vida, sin saber que el precio de la protección sería mucho más íntimo y peligroso que el escándalo del que huía. El trato que él le ofrecería no salvaría solo su honor, encadenaría su cuerpo y su alma a un juego de poder y deseo que ninguno de los dos podría controlar. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y escribir ahí abajo desde donde está viendo y qué le pareció la historia cuando la termine. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha pulsado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, comencemos. El coche de caballo se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Covarrubias. Cada flor de metal, cada curva del escudo familiar grabado en el centro, parecía gritar una palabra: poder. Alma respiró hondo, el corsé apretando sus costillas con una fuerza que apenas era comparable a la del nudo en su garganta. El aire de la Ciudad de México en 1902, usualmente lleno del olor a progreso, a carbón y a los primeros automóviles, aquí, en el exclusivo Paseo de la Reforma, olía a jacarandas y a una riqueza tan antigua que parecía haber brotado de la tierra misma. Había vendido la última de las joyas de su madre, un broche de zafiros, para pagar el alquiler del modesto carruaje que la había traído hasta aquí y para comprar un vestido decente. Uno que no gritara la desgracia en la que se había hundido su familia. Era un vestido de luto, de un gris tan oscuro que casi era negro, sencillo pero elegante. Era todo lo que le quedaba de su antigua vida, la apariencia de dignidad. El cochero la miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Sabía quién era. Todos en la ciudad sabían quién era Alma de la Rosa, la joven cuyo compromiso con el prometedor político Ricardo Alarcón había terminado en un escándalo de tal magnitud que su padre, don Fernando, un hombre cuyo honor era su única moneda verdadera, había sufrido un infarto fulminante. La habían acusado de tener un amante, de yacer con un don nadie, un artista bohemio, la noche antes de su boda. La evidencia, una carta falsificada y el testimonio comprado de una criada, había sido demoledora. Ricardo, el ofendido prometido, había interpretado su papel a la perfección, mostrándose como la víctima de una mujer de moral laxa. En realidad, Alma lo había rechazado la noche anterior, asqueada por haber descubierto sus negocios turbios y su crueldad. Él, en un acto de venganza fría y calculada, la había destruido. Ahora, sin padre, con una madre consumida por la pena y la vergüenza, y con los acreedores devorando los restos de su patrimonio, Alma solo tenía una carta que jugar, una muy peligrosa. Mateo Covarrubias había sido el socio comercial más importante de su padre, y el único hombre que don Fernando respetaba y temía a partes iguales. Un hombre de 34 años que había construido un imperio industrial desde la nada, famoso por su astucia y su absoluta falta de sentimentalismo. Se decía que su corazón estaba tan frío como el acero que salía de sus fábricas. Alma bajó del carruaje, sus botas apenas haciendo ruido sobre el empedrado. El mayordomo, un hombre tan rígido y formal como la propia mansión, abrió la puerta antes de que ella tuviera tiempo de tocar.
Señorita de la Rosa, dijo, su voz carente de cualquier emoción. El señor Covarrubias la espera. La condujo a través de un vestíbulo que podría haber albergado una capilla, con suelos de mármol pulido que reflejaban las altas columnas y los tapices flamencos. El silencio era pesado, opresivo. El despacho de Mateo era una caverna de caoba oscura, estanterías repletas de libros encuadernados en piel y el leve olor a tabaco y cuero. Él estaba de espaldas, mirando por el gran ventanal que daba a un jardín meticulosamente cuidado. Era una figura imponente, incluso de espaldas. Hombros anchos enfundados en un traje perfectamente cortado, una presencia que llenaba la habitación y absorbía todo el aire. Señorita de la Rosa, dijo finalmente, su voz un barítono profundo y tranquilo que pareció vibrar en los huesos de Alma. Se giró lentamente. Era más alto de lo que recordaba de las pocas veces que lo había visto en eventos sociales. Su rostro era una máscara de ángulos duros y control absoluto. Ojos oscuros, casi negros, que la evaluaron sin la más mínima traza de compasión. Una mandíbula firme y una boca que parecían no haber sonreído jamás. Lamento la pérdida de su padre. Era un buen hombre. Gracias, señor Covarrubias, susurró Alma, obligándose a mantener la barbilla en alto. La debilidad no le serviría de nada aquí. No he venido a recibir condolencias. Una de sus cejas oscuras se arqueó levemente. Era el único indicio de sorpresa que mostró. Ah, ¿no? Entonces, ¿a qué ha venido a la casa de un hombre al que apenas conoce, vistiendo los colores del luto y la desesperación? Sus palabras eran como cuchillos, afiladas y precisas. He venido a pedirle ayuda, dijo ella, su voz ganando una pizca de firmeza. Como usted sabe, mi nombre ha sido manchado. Las acusaciones en mi contra son falsas, pero la sociedad ya me ha condenado. Mi familia está en la ruina. Necesito protección. Necesito un hombre lo suficientemente fuerte para que el fango que me han arrojado no me ahogue. Mateo se acercó a su escritorio, una imponente pieza de madera tallada. No se sentó. Se apoyó en el borde, cruzando los brazos sobre su pecho. El movimiento tensó la tela de su chaqueta, revelando el poder contenido en sus músculos. La miró, y por un momento, Alma sintió como si su alma estuviera siendo diseccionada bajo un microscopio. Protección, repitió él, paladeando la palabra. Un nombre. Y ha venido a mí. ¿Por qué? Porque usted es el único hombre en esta ciudad al que Ricardo Alarcón teme, dijo Alma, atreviéndose a ser directa. Y porque mi padre confió en usted. Le pido, en su memoria, que me conceda un refugio. Mateo dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa, pero que no tenía ni rastro de humor. La memoria de su padre fue borrada por los acreedores en el momento en que firmaron la expropiación de sus bienes. Los negocios son negocios, señorita. Y la caridad no es uno de los míos. ¿Qué me ofrece a cambio de esta? ¿Protección? Alma apretó las manos. Era la pregunta que había temido. No tengo nada. Me lo han quitado todo. Él se enderezó y caminó hacia ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Olía a colonia cara, a tabaco de Virginia y a algo más, algo puramente masculino y dominante. No todo, señorita de la Rosa, dijo él en voz baja. Usted tiene algo. Tiene su juventud. Tiene su belleza, aunque esté oculta bajo esa tristeza. Y tiene el apellido de la Rosa, que aunque manchado, sigue siendo uno de los más antiguos de México. Yo tengo poder y riqueza, pero mi apellido, Covarrubias, es nuevo. Huele a sudor y a fábrica. Juntos, podríamos hacer un arreglo mutuamente beneficioso. El corazón de Alma empezó a latir con fuerza, un tambor de pánico contra sus costillas. ¿Un matrimonio? Un contrato, la corrigió él, su mirada intensa fija en la suya. Le daré mi apellido. Seré su esposo ante la ley y la sociedad. Nadie se atreverá a susurrar una palabra en su contra cuando sea la señora Covarrubias. A cambio, usted cumplirá con sus deberes como mi esposa. La palabra deberes flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Alma sintió un escalofrío. Entiendo.
No, no creo que lo haga, dijo él, acercándose aún más. Ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Levantó una mano y, con un solo dedo, rozó su mandíbula, obligándola a levantar la cara hacia él. Su tacto fue eléctrico, una descarga que la recorrió por completo. Sus deberes no serán simplemente organizar cenas y sonreír a mi lado en la ópera. Su principal deber, señorita de la Rosa, se cumplirá en mi habitación. En mi cama. El aire abandonó los pulmones de Alma. Era más crudo, más directo de lo que jamás hubiera imaginado. Usted quiere decir. Mateo inclinó la cabeza, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que era a la vez aterradora y extrañamente hipnótica. Su voz bajó a un susurro gutural, una caricia áspera que erizó la piel de su nuca. Si quieres mi apellido para protegerte, deberás ganártelo en mi cama, noche tras noche. Cada noche, Alma. Serás mía en todos los sentidos que un hombre puede poseer a una mujer. No habrá noches de dolores de cabeza, ni excusas piadosas. Serás mi esposa en público y mi propiedad en privado. Ese es mi precio. Tómelo o déjelo. Alma se quedó helada, atrapada entre la espada del escándalo y la pared de aquel hombre. Podía huir de allí, volver a la miseria y al ostracismo, viendo cómo su madre se consumía lentamente. O podía aceptar. Podía venderse. Pero al mirar a los ojos de Mateo, vio algo más que lujuria o crueldad. Vio una soledad tan profunda como la suya, una dureza forjada para proteger algo vulnerable en su interior. Y en esa fracción de segundo, tomó una decisión. No sería una víctima. Sería una superviviente. Acepto, dijo, su voz sorprendentemente firme. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de los labios de Mateo. Era una sonrisa de victoria, pero también de algo más, algo que Alma no pudo descifrar. Bien. Los preparativos para la boda comenzarán de inmediato. Será una ceremonia discreta, pero rápida. Mañana enviaré a mi abogado con los papeles. Y mañana por la noche, Alma, empezarás a pagar tu deuda. La boda fue, como él había prometido, rápida y discreta. Se celebró en la pequeña capilla de la mansión Covarrubias, con solo el sacerdote, el abogado de Mateo y la fiel ama de llaves, la señora Elvira, como testigos. Alma vistió un traje de día color crema que la señora Elvira había conseguido para ella, un gesto de amabilidad en un mar de transacciones frías. Mateo, a su lado frente al altar, parecía una estatua tallada en granito, su rostro impasible, su voz firme al pronunciar los votos. Cuando el sacerdote dijo puede besar a la novia, Mateo se inclinó, su mano agarrando con firmeza su codo, y depositó un beso en sus labios. No fue tierno. Fue un beso de posesión, una marca, el sello final de su contrato. Sus labios eran firmes y cálidos, y por un instante, Alma se sintió mareada, no por el romance, sino por la cruda realidad de lo que había hecho. Esa noche, la cena fue un asunto silencioso en el enorme comedor. Mateo comió con una eficiencia metódica, sus ojos rara vez se apartaban de su plato. Alma apenas probó la comida, su estómago era un nudo de nervios. La señora Elvira, que supervisaba el servicio, la miraba de vez en cuando con una expresión que Alma no podía interpretar, era lástima o advertencia. Cuando terminaron, Mateo se limpió la boca con la servilleta de lino y se levantó. Es hora, dijo simplemente. No le ofreció el brazo. Simplemente esperó a que ella se levantara y lo siguiera. La condujo por la gran escalera hasta el segundo piso, un ala de la casa que Alma no había visto. Sus pasos resonaban en el mármol. Se detuvo frente a un par de puertas dobles de caoba. Las abrió, revelando la habitación principal. Era enorme, dominada por una cama con dosel tan grande que parecía un trono. Las sábanas estaban impecablemente blancas y la única luz provenía de dos lámparas de gas a cada lado de la cama, que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes oscuras. Mateo entró y se dirigió a una pequeña mesa donde había una botella de brandy y dos copas. Sirvió una y se la bebió de un trago. Luego se giró hacia ella. Alma estaba parada junto a la puerta, rígida como una muñeca de porcelana.
Ven aquí, ordenó él, su voz más suave de lo que ella esperaba. Ella obedeció, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. Quítate el vestido. La orden era simple, pero la dejó paralizada. Se quedó inmóvil, mirando el suelo. Escuchó sus pasos acercándose. Se detuvo justo delante de ella. ¿Necesitas ayuda, esposa? La palabra esposa sonó extraña, casi una burla. Alma negó con la cabeza y, con manos temblorosas, empezó a desabrochar los pequeños botones de su traje. Le tomó una eternidad. Mateo la observó en silencio, su mirada intensa siguiéndole cada movimiento. Era una forma de tortura, su paciencia. Cuando el traje cayó al suelo, se quedó allí en su combinación y corsé. Él no dijo nada, simplemente esperó. Con un suspiro tembloroso, Alma desató los lazos del corsé, sintiendo un alivio inmenso cuando la presión sobre sus costillas cedió. Finalmente, se quedó solo con su delgada combinación de seda. Mateo extendió la mano y tomó un mechón de su cabello oscuro. Hermoso, murmuró, su voz un murmullo ronco. Sus dedos trazaron la línea de su cuello, su hombro, y el escalofrío que la recorrió no fue solo de miedo. Había algo más. Una corriente eléctrica de pura conciencia de aquel hombre. No voy a hacerte daño, Alma, dijo él, como si le leyera la mente. Pero cumpliremos nuestro acuerdo. Noche tras noche. Sin excepción. Él la tomó de la mano y la guió hasta la cama. Ahora, acuéstate. Ella obedeció, sintiendo la suavidad de las sábanas de hilo egipcio contra su piel. Él se quitó la chaqueta, la corbata y desabrochó los primeros botones de su camisa, revelando un pecho ancho y cubierto de vello oscuro. Era una visión de poder masculino sin adulterar. Pero en lugar de unirse a ella en la cama, se sentó en una silla junto a la ventana. Encendió un cigarro, y el resplandor anaranjado iluminó su rostro en la oscuridad. ¿Por qué aceptaste, Alma?, preguntó de repente. ¿Solo por la protección? ¿O había algo más? La pregunta la sorprendió. Ya se lo dije. Necesitaba un refugio. Muchas mujeres en tu posición hubieran buscado un convento o la caridad de un pariente lejano. Tú viniste directamente a mí, el diablo que, según los rumores, come a las herederas para desayunar. ¿Por qué? Alma dudó por un momento. ¿Qué podía decirle? ¿La verdad? Que en sus ojos había visto un destello de algo que reconocía, un alma encerrada en una jaula dorada, igual que la suya. Porque mi padre dijo una vez que usted era el único hombre honesto que conocía, porque su honestidad era brutal. Mateo rió suavemente, una vez más, un sonido sin alegría. Una forma curiosa de describir la falta de escrúpulos. Tu padre era un romántico. Se quedaron en silencio por un largo rato, el único sonido era el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo y la lenta combustión de su cigarro. Alma empezó a relajarse. Quizás esto era todo lo que él quería esa noche. Una victoria simbólica. Estaba equivocada. Cuando Mateo terminó su cigarro, lo apagó en un cenicero de cristal y se acercó a la cama. Se cernió sobre ella, su enorme figura bloqueando la luz de la lámpara. Esta noche te enseñaré la primera lección, susurró. Esto no es un castigo. Es un pago. Y yo siempre me aseguro de que mis socios de negocios estén satisfechos con el trato. Se inclinó y la besó. Esta vez, el beso no fue de posesión. Fue una exploración. Sus labios eran expertos, moviéndose sobre los de ella con una lentitud calculada, probando, tentando. Una de sus manos ahuecó su mejilla, su pulgar acariciando su pómulo. La otra se deslizó por su costado, desde su cadera hasta la curva de su cintura, encendiendo un fuego lento en su interior. Alma, que esperaba brutalidad, se encontró con una seducción tan hábil que la desarmó por completo. Su cuerpo, que se había preparado para luchar, empezó a traicionarla, ablandándose bajo su toque. Él rompió el beso y la miró a los ojos. ¿Estás aprendiendo, Alma? Ella solo pudo asentir, sin aliento. Bien, dijo él, una sombra de sonrisa en sus labios. Porque la lección acaba de empezar. Y durante las siguientes horas, Mateo no la tomó.
La adoró. Cada beso, cada caricia, era deliberado, diseñado para despertar sensaciones que ella nunca supo que existían. Descubrió la sensibilidad de la piel detrás de sus rodillas, la forma en que un susurro en su oído podía hacerla temblar, el placer agudo de sus dientes rozando suavemente el lóbulo de su oreja. No fue un acto de lujuria cruda, fue una clase magistral de placer, un despliegue de paciencia y control que la dejó jadeando y anhelando algo que ni siquiera podía nombrar. Él era un maestro, y ella, su alumna más dispuesta. Cuando finalmente la hizo suya, no hubo dolor, solo una abrumadora ola de placer que la hizo gritar su nombre. Y en la oscuridad, Mateo sonrió, porque la primera cuota de la deuda había sido pagada, no con miedo, sino con un placer genuino que él mismo había extraído de ella. Las noches siguientes siguieron un patrón similar, pero cada una era diferente. Mateo parecía deleitarse en descubrir nuevas formas de complacerla, de desmoronar sus defensas. Le hablaba durante horas en la oscuridad de la habitación, su voz un murmullo profundo que vibraba en el pecho de ella. No hablaban de amor o de sentimientos. Hablaban de libros, de política, del acero de sus fábricas y de los jardines que Alma había amado en su antigua casa. Él descubrió que ella no era solo una cara bonita, tenía una mente aguda y una opinión fuerte. Ella descubrió que él no era solo un industrial despiadado, tenía un conocimiento enciclopédico de la poesía clásica y una pasión secreta por la arqueología. Una noche, mientras yacían juntos después, Alma se atrevió a preguntar: ¿por qué haces esto? Él se giró para mirarla, la luz de la luna perfilando su rostro. ¿Hacer qué? Esto. Tratarme así. No era parte del trato. Podría simplemente tomar lo que has comprado. Mateo se quedó en silencio por un momento. Luego, extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la cara de ella. Compré tu obediencia, Alma. Tu deseo es un extra que he decidido ganar. Es una cuestión de orgullo. Yo no tomo lo que no se me da voluntariamente. Pero esto no es voluntario, replicó ella. Es un pago. Aún no, dijo él, y había un desafío en su voz. Pero lo será. Me aseguraré de que cada noche, cuando suba a esta habitación, no vengas por obligación, sino porque tu cuerpo no te da otra opción. Quiero que me desees tanto como yo te deseo a ti. Y yo, Alma, te deseo más de lo que he deseado nada en mi vida. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Aquel hombre, aquel bloque de hielo, la deseaba. Y estaba dispuesto a usar toda su habilidad, toda su paciencia, para asegurarse de que el sentimiento fuera mutuo. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de protección y pago. Se había convertido en una batalla de voluntades, un duelo de seducción del que Alma no estaba segura de querer escapar. Durante el día, mantenían una fachada de formalidad distante. Mateo se iba a sus negocios temprano y regresaba tarde. Alma se ocupaba de la casa, o más bien, intentaba encontrar su lugar en una mansión que funcionaba con la precisión de un reloj suizo bajo la atenta mirada de la señora Elvira. La ama de llaves era una mujer de pocas palabras pero de mirada penetrante. Al principio, trataba a Alma con una cortesía fría, como si fuera una pieza de mobiliario más que el señor había adquirido. Pero poco a poco, Alma empezó a notar pequeños gestos. Una taza de su té favorito por la tarde, un libro dejado sutilmente sobre la mesa del salón que sabía que le interesaría. Una tarde, mientras Alma intentaba arreglar un jarrón de flores en el vestíbulo, se cortó un dedo con una espina. No fue nada grave, pero la sangre brotó, manchando las azucenas blancas. La señora Elvira apareció como de la nada, con un pañuelo limpio y un frasco de yodo. Tenga más cuidado, señora, dijo con su tono severo de siempre, pero sus manos, al limpiar y vendar la herida, fueron sorprendentemente suaves. Estas flores tienen más espinas de las que se ven. Alma la miró. Gracias, Elvira. La mujer mayor asintió. El señor no toleraría ver la herida. Es muy particular con sus posesiones. La palabra posesiones picó, pero Alma entendió el mensaje subyacente. Era una advertencia, pero también una especie de aceptación.
Había sido clasificada, etiquetada como propiedad del señor, y por lo tanto, debía ser cuidada. Su primera aparición pública como la señora Covarrubias fue en la inauguración de una nueva línea de ferrocarril, una de las empresas de Mateo. El evento estaba plagado de la élite de la ciudad, las mismas personas que habían susurrado y se habían deleitado con su caída. Cuando Alma entró del brazo de Mateo, un silencio tangible cayó sobre la multitud. Vio los ojos abiertos de par en par, las mandíbulas caídas, el veneno de la envidia reemplazando el de la condescendencia. Llevaba un vestido de noche de satén color esmeralda, un regalo de Mateo. El color hacía resaltar sus ojos y contrastaba con su cabello oscuro. Un collar de diamantes, también regalo suyo, brillaba en su cuello. Se sentía como una reina en una obra de teatro, interpretando un papel. Mateo pareció sentir su nerviosismo. Se inclinó y le susurró al oído, su aliento cálido erizándole la piel. Levanta la cabeza, esposa. Eres una Covarrubias ahora. Son ellos los que deberían sentirse intimidados, no tú. Míralos, parecen un montón de gallinas asustadas. La crudeza de su comentario la hizo sonreír, una sonrisa genuina que pareció sorprender a quienes la observaban. Durante toda la noche, Mateo no se apartó de su lado. Su mano descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda, un gesto de propiedad para que todos lo vieran. Presentó a Alma a sus socios comerciales con un orgullo innegable en su voz. Les presento a mi esposa, Alma. Nadie se atrevió a hacer ninguna pregunta. El poder de Mateo era un escudo impenetrable. En un momento, mientras Mateo hablaba con un senador, Ricardo Alarcón se acercó a ella. Su rostro, habitualmente lleno de una arrogancia suave, era una máscara de furia contenida. Así que esto es lo que eres, siseó, su voz apenas un susurro. La puta de un nuevo rico. ¿Cuánto te paga por calentar su cama, Alma? ¿Valió la pena? El veneno en sus palabras fue como una bofetada. Alma sintió que la sangre se le helaba, pero antes de que pudiera responder, una presencia se materializó a su lado. Mateo había terminado su conversación y había vuelto. No había escuchado las palabras de Ricardo, pero vio la expresión del rostro de Alma y la cercanía hostil de su ex prometido. Alarcón, dijo Mateo, su voz peligrosamente tranquila. No recuerdo haberle dado permiso para dirigirse a mi esposa. Ricardo palideció. Covarrubias, yo solo, felicitaba a la feliz pareja. La próxima vez que decida felicitar a mi esposa, continuó Mateo, dando un paso adelante, su imponente estatura empequeñeciendo a Ricardo, asegúrese de hacerlo desde una distancia respetuosa. O me aseguraré de que su prometedora carrera política termine enterrada bajo tantos litigios y escándalos que ni sus bisnietos podrán limpiar su nombre. ¿He sido claro? Ricardo tartamudeó una disculpa y prácticamente huyó. Mateo se giró hacia Alma, su expresión dura se suavizó al verla. ¿Estás bien? Sí, mintió ella, aunque seguía temblando. Bien. Bailemos, dijo él, tomándola de la mano y guiándola hacia la pista de baile sin esperar respuesta. La orquesta tocaba un vals lento. Mateo la tomó en sus brazos, su mano firme en su cintura, la otra entrelazada con la de ella. Se movían juntos con una gracia sorprendente. Ahora dime qué te dijo, ordenó él en voz baja, su boca cerca de su oído. Alma vaciló, pero su mirada la instó a obedecer. Le repitió las viles palabras de Ricardo. Sintió que los músculos de la espalda de Mateo se tensaban bajo su mano. Algún día, ese hombre pagará por cada lágrima que te ha hecho derramar. Te lo prometo. En ese momento, bajo las luces brillantes del salón, rodeada de enemigos, Alma se sintió, por primera vez en meses, completamente segura. Más tarde esa noche, en la oscuridad de su habitación, Mateo fue diferente. Su pasión, usualmente controlada y metódica, tenía un filo de furia protectora. Sus besos eran más profundos, sus caricias más demandantes. La amó con una intensidad que la dejó sin aliento, como si estuviera tratando de borrar la suciedad de las palabras de Ricardo con la fuerza de su propio deseo. Cuando ambos yacían agotados entre las sábanas revueltas, Alma se giró hacia él. Gracias, susurró. Él la miró,
sus ojos oscuros insondables en la penumbra. ¿Por qué? Por defenderme. Protejo lo que es mío, dijo él simplemente. Pero Alma escuchó lo que no dijo. Vio el destello de vulnerabilidad en sus ojos antes de que su máscara de control volviera a su lugar. Aquel hombre, que se había comprado una esposa, estaba empezando a sentir algo por su adquisición. Y eso, se dio cuenta Alma con una mezcla de miedo y euforia, era un poder mucho mayor que cualquier contrato. Podía ser su jaula, pero también podría ser su salvación. Los días se convirtieron en semanas. La rutina de su vida matrimonial se asentó. Mateo seguía siendo un enigma, un hombre de estados de ánimo cambiantes que pasaba de una ternura inesperada a una distancia glacial en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, su acuerdo nocturno se convirtió en el único terreno verdaderamente honesto entre ellos. En la cama, las máscaras caían. Él no era el industrial despiadado y ella no era la heredera caída en desgracia. Eran solo un hombre y una mujer, enredados en un complejo baile de poder y placer. Alma descubrió que Mateo tenía pesadillas. A veces se despertaba gritando palabras incoherentes, con el cuerpo cubierto de sudor frío. En esas noches, ella aprendió a no hacer preguntas. Simplemente lo abrazaba, susurrando palabras tranquilizadoras hasta que su respiración se calmaba y se volvía a dormir, aferrado a ella como un hombre que se ahoga a una balsa. Nunca mencionaban estos episodios a la mañana siguiente. Era otro de sus acuerdos tácitos. Una tarde, Alma estaba explorando la biblioteca de la mansión. Era su lugar favorito, un santuario de silencio y conocimiento. En una de las estanterías más altas, encontró una caja de madera cerrada. La curiosidad la venció. Se subió a una escalera y la bajó. No estaba cerrada con llave. Dentro, había un daguerrotipo descolorido de una mujer joven, increíblemente hermosa, con una sonrisa triste. También había un paquete de cartas atadas con una cinta de seda azul. Alma sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero no pudo evitarlo. Abrió la primera carta. La caligrafía era delicada, femenina. Estaba fechada 10 años atrás y firmada, tuya siempre, Isabel. Mi querido Mateo, comenzaba la carta, sé que tu padre jamás aprobará lo nuestro. Un Covarrubias no se casa con la hija de un simple maestro. Pero mi amor por ti es más fuerte que cualquier convención social. Alma leyó con el corazón en un puño. Eran cartas de amor, llenas de pasión y sueños de un futuro juntos. La última carta era diferente. Estaba arrugada, manchada de lágrimas. Mateo, me han obligado a casarme con el señor de la Vega. Dicen que has abandonado la ciudad sin decir palabra, que has renunciado a mí. No puedo creerlo. Mi corazón se niega a creerlo. Si alguna vez me amaste, vuelve por mí. Te esperaré hasta mi último aliento. Isabel. El sonido de la puerta de la biblioteca abriéndose la sobresaltó. Era Mateo. Su mirada se posó inmediatamente en la caja abierta y la carta en la mano de Alma. Su rostro se convirtió en una máscara de furia helada. Sal de aquí, dijo, su voz apenas un susurro, pero más amenazante que cualquier grito. Ahora. Alma, asustada, dejó la carta sobre la mesa y salió corriendo de la biblioteca, con el corazón martillándole en el pecho. Esa noche, por primera vez, él no fue a su habitación. Alma se quedó despierta durante horas, escuchando el silencio de la casa, sintiendo un vacío en la cama que era más frío que cualquier noche que hubiera pasado sola. Al día siguiente, él actuó como si ella no existiera. La ignoró por completo, sus ojos la atravesaban como si fuera de cristal. La tensión en la casa era insoportable. Alma se sentía miserable. No solo por su ira, sino por el dolor que había vislumbrado. El corazón de acero de Mateo Covarrubias tenía una grieta y se llamaba Isabel. Después de 3 días de un silencio torturador, Alma no pudo más. Por la noche, fue a su despacho. Sabía que estaría allí, trabajando hasta tarde, como siempre hacía cuando algo lo perturbaba. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Abrió la puerta de todos modos y entró. Él estaba de pie junto a la ventana, igual que el día que ella había ido a pedirle ayuda.
Te dije que te fueras, dijo sin volverse. Lo siento, susurró ella. No debí mirar. Fue una invasión de tu privacidad. Lo que hiciste fue imperdonable, replicó él. Sí, admitió ella. Pero no me iré hasta que hables conmigo. Hubo un largo silencio. Luego, él se giró para enfrentarla. Su rostro estaba demacrado, sus ojos llenos de un dolor antiguo. No hay nada de qué hablar. Es el pasado. El pasado te está persiguiendo en pesadillas cada noche, Mateo. El pasado se sienta a la mesa con nosotros en cada cena silenciosa. El pasado está entre nosotros en esa cama cada vez que me tocas. Dime quién era ella. Él pareció luchar consigo mismo. Finalmente, cedió, su cuerpo desplomándose en el sillón de cuero como si le hubieran cortado los hilos. Su nombre era Isabel, dijo, su voz ronca. La amaba más que a mi propia vida. Íbamos a fugarnos. Mi padre se enteró. Me envió a un viaje de negocios forzoso a Europa, interceptó todas nuestras cartas. Le dijo a ella que yo la había abandonado por una heredera rica. Y obligó a su familia a casarla con un hombre viejo y cruel. Cuando volví, ya era demasiado tarde. Murió un año después, de lo que llamaron fiebre, pero yo sé que murió de tristeza. La historia era desgarradora. Ahora Alma entendía su cinismo, su desconfianza hacia el amor, su obsesión por el control y el poder. Era su armadura para que nunca más nadie pudiera quitarle lo que quería. Mateo, lo siento mucho. No quiero tu lástima, la cortó él. Se levantó y se acercó a ella, sus ojos ardiendo con una nueva intensidad. ¿Sabes por qué te elegí a ti, Alma? Porque cuando entraste en este despacho, destrozada y desesperada, vi el mismo fuego en tus ojos que ella solía tener. Un espíritu que el mundo intentaba apagar. Y me juré a mí mismo que esta vez, nadie te apagaría. Te protegería con todo lo que tengo. El aliento se atascó en la garganta de Alma. No era un sustituto. Era una segunda oportunidad. Él no la amaba como a Isabel, pero veía algo en ella que valía la pena proteger, algo que le recordaba la única vez en su vida que había sido verdaderamente feliz. Él levantó la mano y acarició su mejilla, su toque sorprendentemente tierno. Me compré una esposa para tener un heredero y fortalecer mi apellido. Pero en el proceso, invité a un fantasma a mi casa que me recuerda cada día lo que es sentir algo de nuevo. Es una tortura que no sé cómo detener. Quizás no tienes que detenerla, susurró ella, inclinándose hacia su toque. Quizás solo tienes que dejarla ser. Él la miró, una batalla librándose en sus ojos. Luego, con un gruñido bajo, se inclinó y la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de toda la rabia, el dolor y la soledad que había guardado durante 10 años. Alma le devolvió el beso con la misma intensidad, sus brazos rodeándole el cuello, aferrándose a él. Ya no era un pago. Ya no era un contrato. Era algo nuevo, algo aterrador y maravilloso. Era el comienzo de algo real. Él la levantó en brazos, como si no pesara nada, y la llevó, no a su habitación, sino al sofá de cuero de su despacho. La amó allí, sobre los papeles de sus negocios y los fantasmas de su pasado, con una urgencia y una pasión que eclipsaba todo lo que habían compartido antes. Fue un punto de inflexión. Después de esa noche, algo cambió fundamentalmente entre ellos. La formalidad forzada durante el día comenzó a desvanecerse. Empezaron a desayunar juntos, discutiendo las noticias del periódico o los planes para el día. Él le pedía su opinión sobre asuntos que no tenían nada que ver con la gestión de la casa, como el diseño de un nuevo logotipo para una de sus empresas o una disputa laboral en la acería. Ella lo sorprendía con su perspicacia y su inteligencia práctica. Una noche, mientras él trabajaba en sus libros de contabilidad en el despacho, ella entró con una bandeja con té y galletas. Él levantó la vista, sorprendido. No tenías que hacer eso. Lo sé, dijo ella, dejando la bandeja en una esquina del abarrotado escritorio. ¿Puedo preguntar qué te preocupa tanto? Llevas días con el ceño fruncido. Él dudó, pero luego suspiró y le señaló un montón de papeles. Es Alarcón.
De alguna manera, se las ha arreglado para socavar mis contratos con el gobierno para el ferrocarril del sur. Está difundiendo rumores de que mis materiales son de mala calidad, de que exploto a mis trabajadores, mentiras, por supuesto, pero el lodo se pega. Alma tomó uno de los informes y lo leyó. ¿Y tienes pruebas de que es él quien está detrás de esto? Tengo mis sospechas, pero ninguna prueba concreta. El hombre es una serpiente, se esconde en las sombras. Alma se quedó pensativa. Mi padre solía decir que para atrapar a una serpiente, no hay que ir al agujero, hay que esperar a que salga a tomar el sol. Ricardo es vanidoso. Le encanta presumir. Quizás yo podría ayudar. Mateo la miró con escepticismo. ¿Cómo? Voy a organizar una cena. Invitaré a toda la gente importante, incluyendo a Ricardo y a sus aliados. Las mujeres hablan, Mateo. Y a veces, después de un par de copas de champán, los hombres se vuelven descuidados con sus palabras. Déjame pescar para ti. La idea era arriesgada, pero a Mateo le brillaron los ojos con una nueva clase de respeto. De acuerdo, esposa, dijo, una sonrisa tirando de sus labios. Prepara tu red. A ver qué clase de pez atrapamos. La cena fue el evento social de la temporada. Alma demostró ser una anfitriona nata, moviéndose entre los invitados con una gracia y una confianza que habrían enorgullecido a su madre. Saludó a Ricardo con una sonrisa fría y educada que lo descolocó por completo. Durante la cena, Alma se sentó junto al principal aliado político de Ricardo, un viejo senador conocido por su afición a la buena comida y al vino caro. Ella lo halagó, le hizo preguntas inteligentes sobre política y se rió de sus chistes malos. Mientras tanto, Mateo observaba desde el otro extremo de la mesa, un depredador esperando el momento oportuno. Hacia el final de la noche, el plan de Alma dio sus frutos. El senador, con la lengua suelta por el vino, intentaba impresionar a la hermosa esposa de Covarrubias. Usted no sabe, señora, dijo en voz baja y conspiradora, lo cerca que ha estado su marido de perder ese contrato del ferrocarril. Ricardo es un genio. Usar a ese capataz descontento para que filtrara informes falsos a la prensa, una jugada maestra. Alma mantuvo su sonrisa, aunque su corazón latía con fuerza. ¿De verdad? ¡Qué fascinante! Mi marido es tan reservado sobre sus negocios. No me cuenta nada. Bueno, es mejor así, una cabeza tan bonita no debería preocuparse por estas cosas, dijo el senador condescendientemente. Justo en ese momento, Mateo se aclaró la garganta, captando la atención de toda la mesa. Senador, dijo con una voz tranquila que, sin embargo, cortó el aire. Le agradecería que no aburriera a mi esposa con los detalles de cómo usted y Alarcón han estado conspirando para cometer fraude contra el gobierno de México. Creo que al fiscal general le parecerá una historia mucho más fascinante. El rostro del senador se volvió del color del papel. Ricardo se puso de pie de un salto, con la cara roja de furia. Esto es un ultraje. No puede probar nada. Oh, pero puedo, replicó Mateo, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era un fonógrafo de cilindro de cera, una de las últimas maravillas tecnológicas, modificado para ser portátil. Presionó un botón y la voz del senador, ligeramente distorsionada pero perfectamente reconocible, llenó el silencio del comedor. Ricardo es un genio. Usar a ese capataz descontento. La trampa se había cerrado. Ricardo Alarcón estaba acabado. Su reputación, destruida. Sus aliados, huyendo como ratas de un barco que se hunde. Después de que los últimos invitados se marcharan, conmocionados, Alma y Mateo se quedaron solos en el gran salón. Alma temblaba de adrenalina. Mateo se acercó a ella y la tomó por los hombros. Eras magnífica, dijo él, su voz llena de una admiración genuina. Absolutamente magnífica. Ella levantó la vista hacia él. Ahora estamos a salvo. ¿Verdad? Sí, dijo él. Gracias a ti. Se inclinó y la besó, un beso que no tenía nada que ver con el pago de una deuda ni con la seducción. Era un beso de gratitud, de respeto. Un beso entre iguales. Ven, dijo él,
tomándola de la mano. Hay algo que quiero mostrarte. La llevó a la biblioteca, el lugar de su peor pelea. Sobre el escritorio estaba la caja de madera de Isabel. Mateo la abrió. Ella es parte de mi pasado, Alma. Un pasado que me convirtió en el hombre que soy. Pero no es mi futuro. Tomó las cartas, las llevó a la chimenea y, sin dudarlo, las arrojó al fuego. Observaron en silencio cómo las llamas consumían las palabras de amor y dolor, convirtiendo la tinta y el papel en cenizas. Luego, se volvió hacia ella y tomó el daguerrotipo. Lo miró por un largo momento y luego se lo entregó a Alma. Quiero que guardes esto. Para que nunca olvides que mi corazón fue capaz de amar una vez, y para que sepas que el hombre que tienes delante de ti ahora mismo, te respeta y te admira más de lo que jamás lo hice con ella. Las lágrimas brotaron en los ojos de Alma. Lágrimas no de tristeza, sino de una abrumadora sensación de esperanza. Mateo. Él le puso un dedo en los labios. Aún no, Alma. Aún no me atrevo a ponerle nombre a esto. Pero estamos llegando a un lugar nuevo. Y quiero explorarlo contigo. Ya no como parte de un trato, sino como mi esposa. Mi verdadera esposa. La levantó en brazos y la llevó escaleras arriba, a su habitación. Esa noche, por primera vez, él le hizo el amor. No hubo lujuria ni pasión desesperada. Hubo una ternura, una conexión tan profunda y abrumadora que ambos supieron, sin necesidad de palabras, que su contrato había terminado. Y en su lugar, algo mucho más poderoso y real había comenzado a florecer. Era un nuevo amanecer para ambos, nacido de las cenizas de sus pasados rotos, un futuro que construirían juntos, no bajo los términos de un acuerdo despiadado, sino sobre la base de un respeto y un deseo que, contra todo pronóstico, se estaba transformando en algo peligrosamente parecido al amor. La caída de Ricardo Alarcón fue tan espectacular como había sido su ascenso. Con la grabación del fonógrafo como prueba irrefutable, complementada con el testimonio del capataz que Mateo localizó y convenció para que confesara a cambio de clemencia. El escándalo estalló en los salones y pasillos del poder de la Ciudad de México. El hombre que había destruido a Alma en nombre del honor se vio expuesto como un fraude, un conspirador y un traidor. Su carrera política se evaporó, sus alianzas se rompieron y tuvo que huir de la ciudad para evitar un juicio casi seguro. Para Alma, la noticia de su caída fue una vindicación agridulce. El nombre de su familia fue limpiado. Se publicaron retractaciones en los periódicos, y aquellos que la habían condenado ahora la miraban con una mezcla de vergüenza y asombro. Pero la victoria no le supo tan dulce como había imaginado. Su enfoque ya no estaba en el pasado, sino en el hombre complejo y fascinante con el que compartía su vida. La dinámica en la mansión Covarrubias se transformó. Las barreras invisibles que habían existido entre ellos se desmoronaron. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no por obligación, sino por elección. Descubrieron pequeños detalles el uno del otro. A ella le encantaba el café muy cargado por la mañana, pero detestaba el azúcar. A él le gustaba leer poesía en voz alta por la noche, y su voz profunda daba vida a los versos de una manera que la hipnotizaba. Un domingo, en lugar de enclaustrarse en su despacho, Mateo la sorprendió. «Ponte un sombrero cómodo», le dijo después del desayuno. «¿A dónde vamos?» «A una aventura», respondió él con un brillo inusual en los ojos. La llevó en su nuevo y reluciente automóvil, un Panhard Levasseur importado de Francia, hasta las afueras de la ciudad, a las obras de excavación de Teotihuacán. Alma observó, fascinada, cómo su marido, el temido magnate industrial, se transformaba. Su rostro se iluminó de pasión mientras hablaba de los toltecas y los aztecas, de los misterios que aún guardaba la tierra. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y discutió con los arqueólogos con un conocimiento y un entusiasmo que la dejaron sin palabras. «Nunca me dijiste que te interesaba tanto esto», dijo ella, mientras caminaban por la calzada de los muertos. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alma», replicó él, tomando su mano. El contacto fue natural, fácil. Creí que si le mostraba al mundo algo más que acero y ambición, lo verían como una debilidad. Contigo, no siento la necesidad de esconderlo. En ese momento,
Bajo el sol implacable, rodeada por los fantasmas de una civilización antigua, Alma se dio cuenta de que se había enamorado de él. No del hombre poderoso que la había salvado, sino del hombre que leía poesía, que se emocionaba con la historia y que la miraba como si fuera la única persona en el mundo. El amor, cuando se dio cuenta, no fue un torrente abrumador, sino una suave y cálida marea que había estado subiendo lentamente hasta que la cubrió por completo. Su intimidad también cambió. Sus noches juntas se convirtieron en un refugio, un lugar de exploración no solo física sino también emocional. Se contaban sus miedos, sus sueños. Él le confesó su terror a fracasar, a terminar como su padre, un hombre bueno pero débil que había perdido su fortuna. Ella le habló de su deseo de tener hijos, una familia, un hogar lleno de risas y no de silencios opresivos. Una noche, mientras yacían abrazados, ella le acarició el pecho. Mateo, ¿alguna vez pensaste que seríamos felices? Él la estrechó más contra sí. La felicidad era un lujo que no creía merecer, Alma. Tú me has hecho creer que quizás, solo quizás, estaba equivocado. Él empezó a cortejarla de verdad. Le enviaba flores a su habitación sin motivo aparente. Le compraba primeras ediciones de sus libros favoritos. Una tarde, la encontró en el salón intentando tocar una pieza de Chopin en el piano, frustrada por sus errores. A la mañana siguiente, un profesor de piano, el mejor de la ciudad, estaba en la puerta. Pequeños gestos, pero que significaban todo. Le estaba dando todo lo que el dinero podía comprar, pero también le estaba dando algo mucho más valioso, su atención, su tiempo. Y ella le correspondía. Aprendió sobre sus negocios, no para ayudarlo, sino para entenderlo. Se convirtió en su confidente, la única persona a la que podía mostrarle sus dudas sin temor a ser juzgado. La señora Elvira observaba la transformación con una silenciosa aprobación. Un día, mientras Alma supervisaba la planificación de los menús semanales en la cocina, la ama de llaves se le acercó. Nunca pensé que vería al señor sonreír tanto, dijo Elvira, casi para sí misma. Usted le ha hecho mucho bien, señora. Él también a mí, respondió Alma, sonriendo. Sin embargo, no todo era un idilio. El mundo de los negocios de Mateo era implacable, y ahora que Ricardo estaba fuera de juego, nuevos rivales surgieron, ansiosos por hacerse con un pedazo de su imperio. Un competidor en el negocio del acero, un tal general Porfirio Díaz, primo lejano del presidente y un hombre tan despiadado como ambicioso, comenzó a causar problemas. Empleaba tácticas agresivas, sobornaba a funcionarios y difundía rumores para dañar la reputación de las empresas Covarrubias. Mateo se vio envuelto en una guerra comercial brutal que consumía gran parte de su energía. Volvió a pasar largas noches en su despacho, y la tensión volvió a aparecer en su rostro. Alma sentía cómo se distanciaba de nuevo, como la armadura que ella había ayudado a desmantelar volvía a erigirse, pieza por pieza. Una noche, él llegó a casa más tarde que nunca. Olía a whisky y a derrota. Entró en su habitación y se sentó pesadamente en el borde de la cama, pasándose las manos por el pelo. ¿Qué ocurre, Mateo?, preguntó ella suavemente. He perdido el contrato para los rieles del norte. Díaz ha conseguido convencer al ministerio de que mi acero no cumple con las especificaciones. Es una mentira, pero tiene gente en su bolsillo. Me está desangrando lentamente. Lucharemos, dijo ella, poniéndose de rodillas frente a él y tomando sus manos. Como hicimos con Ricardo. No es lo mismo, replicó él con amargura. Díaz es más poderoso, tiene más conexiones. Esta vez, no estoy seguro de poder ganar. Alma vio en sus ojos el miedo que él tanto se esforzaba por ocultar. El miedo a perderlo todo, a no ser lo suficientemente fuerte. Se inclinó y besó sus manos. Pues si caes, yo caeré contigo, susurró. Pero no te dejaré caer, Mateo Covarrubias. Eres el hombre más fuerte que conozco. No te ha construido el acero te ha construido a ti. Recordaré eso. Sus palabras parecieron llegarle. La miró, y la desesperación en sus ojos fue reemplazada por una determinación renovada. No sé qué he hecho para merecerte, Alma. Te casaste conmigo, bromeó ella,
tratando de aligerar el ambiente. Él sonrió, una sonrisa genuina. El mejor negocio que he hecho en mi vida. Se le ocurrió una idea audaz y arriesgada. Recordó algo que su padre le había dicho sobre la esposa del general Díaz, doña Carmen, una mujer muy piadosa y con una gran influencia sobre su marido. Pero que era rechazada por la alta sociedad por considerarla una provinciana. Tengo un plan, dijo Alma. Y no tiene nada que ver con los negocios. Tiene que ver con el té, los pasteles y un poco de amabilidad. Al día siguiente, Alma envió una invitación personal a doña Carmen para tomar el té. Era un movimiento audaz. Invitar a la esposa de tu mayor enemigo a tu casa era impensable. Pero Alma apostaba por algo que Mateo, en su mundo de lógica y poder, a menudo pasaba por alto, el poder de las conexiones personales, especialmente entre mujeres. Doña Carmen, para sorpresa de todos, aceptó. Llegó a la mansión Covarrubias con una mezcla de desafío y curiosidad. Alma la recibió no como la esposa de un rival, sino como una amiga. No hablaron de negocios ni de sus maridos. Hablaron de jardinería, de sus pueblos natales, de la soledad que a veces sentían en una ciudad tan grande y crítica. Alma la trató con un respeto y una calidez que doña Carmen rara vez recibía de las otras damas de la sociedad. Al final de la tarde, las dos mujeres habían establecido un vínculo genuino. Ha sido usted muy amable, señora Covarrubias, dijo doña Carmen al marcharse. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una conversación. Por favor, llámeme Alma. Y espero que podamos repetirlo pronto. No se hizo ninguna promesa. No se pidió ningún favor. Pero esa noche, en la cena de la familia Díaz, doña Carmen le dijo a su marido, he conocido hoy a Alma Covarrubias. Es una mujer encantadora, honorable. No me parece que su familia sea del tipo que recurriría a negocios sucios, Porfirio. El general, que adoraba a su esposa, escuchó. No cambió de rumbo de la noche a la mañana, pero la semilla de la duda había sido plantada. 2 semanas después, una información anónima llegó al despacho de Mateo. Detallaba un caso de malversación de fondos en una de las empresas secundarias del general Díaz, información lo suficientemente dañina como para crearle un serio problema con el gobierno. Mateo sabía que era la oportunidad perfecta para contraatacar, para destruir a su rival. Pero pensó en Alma, en su enfoque diferente, más sutil, más humano. En lugar de filtrar la información a la prensa, Mateo solicitó una reunión privada con el general Díaz. Le presentó las pruebas, no como una amenaza, sino como una oferta de tregua. Podría destruirlo con esto, general, dijo Mateo. Pero no lo haré. Mi esposa me ha enseñado que a veces la paz es más rentable que la guerra. Retírese de mis contratos, cese sus ataques, y este asunto morirá aquí y ahora. Compitamos como hombres de negocios, no como chacales. El general Díaz, un hombre que respetaba la fuerza por encima de todo, se encontró con una demostración de poder diferente. La fuerza de la clemencia. La fuerza de la estrategia a largo plazo. Miró a Mateo con un nuevo respeto y aceptó los términos. La guerra había terminado. Mateo llegó a casa esa noche y encontró a Alma en el jardín, cuidando de sus rosas. La abrazó por detrás, enterrando la cara en su cabello. Se acabó, le susurró. ¿Ganaste? Ganamos, la corrigió él. Se quedaron así por un largo rato, viendo cómo el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. El futuro parecía, por fin, claro y lleno de promesas. Esa noche, en la cama, hicieron el amor con una sensación de paz y celebración. Su unión, forjada en la desesperación y el cinismo, se había convertido en un baluarte inexpugnable. Eran un equipo, una sociedad no de conveniencia, sino de amor y respeto mutuo. Unas semanas más tarde, Alma comenzó a sentirse mal por las mañanas. Al principio, pensó que era un resfriado, pero cuando los mareos y las náuseas persistieron, la señora Elvira la miró con ojos conocedores y llamó al médico de la familia. Después de un breve examen, el médico sonrió. Felicidades, señor y señora Covarrubias. Van a tener un bebé. La noticia golpeó a Mateo con la fuerza de un rayo.
Alma vio una sucesión de emociones cruzar su rostro, shock, miedo y, finalmente, una alegría tan pura y abrumadora que le llenó los ojos de lágrimas. Se arrodilló ante ella, puso una mano temblorosa sobre su vientre a un plano y la miró con una adoración que la dejó sin aliento. Alma, susurró, su voz rota por la emoción. ¿Un hijo? ¿Nuestro hijo? Ella asintió, riendo entre lágrimas. Él la abrazó, levantándola del suelo y haciéndola girar, su risa llenando la habitación, una risa profunda y genuina, la risa de un hombre que había encontrado la felicidad cuando ya había perdido toda esperanza. Te amo, Alma, dijo, besándola con una pasión que lo abarcaba todo. Te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie. Y yo a ti, Mateo, respondió ella, sabiendo en lo más profundo de su alma que todas las pruebas, todo el dolor, la habían llevado a ese momento perfecto. Su matrimonio había comenzado con una deuda que debía pagarse en su cama, noche tras noche. Pero ahora, esa cama ya no era el escenario de un contrato. Era el santuario donde había nacido un amor verdadero y donde ahora, una nueva vida, el símbolo de su unión, estaba comenzando a crecer. La promesa de un heredero era la pieza final que solidificaba su futuro, un futuro que ahora les pertenecía por completo. El embarazo transformó la atmósfera de la mansión Covarrubias. El silencio, antes pesado y formal, fue reemplazado por un murmullo de anticipación y alegría. Mateo, el hombre de acero y control, se convirtió en un esposo casi absurdamente protector. Prohibió a Alma levantar cualquier cosa más pesada que un libro, hizo instalar alfombras más mullidas para que sus pasos fueran más suaves y contrató a un segundo cocinero especializado en antojos de embarazada. Pasaba horas por la noche con la cabeza apoyada en el vientre de Alma, hablando con su hijo no nacido. Le contaba sobre las estrellas, sobre la historia de los volcanes que custodiaban el valle, sobre los imperios que se habían levantado y caído en esa misma tierra. Y en esas conversaciones, un tema recurrente comenzó a emerger, una nota discordante en la hermosa sinfonía de su felicidad. Cuando nazcas, hijo, decía Mateo, su voz un retumbar suave contra la piel de Alma, te enseñaré a montar a caballo, igual que mi abuelo me enseñó. Y caminaremos juntos por la acería, te mostraré cómo el fuego y el mineral se transforman en el acero que construye esta nación. El nombre Covarrubias será tuyo, y lo llevarás más lejos de lo que yo jamás podría soñar. Alma sonreía, pero a veces, una pequeña sombra de inquietud la rozaba. Oh hija, mi amor, corregía ella suavemente una noche. Podría ser una niña. Una niña fuerte e inteligente que también podría aprender a amar los caballos y el acero. Mateo la besó en la frente, su respuesta ligera pero reveladora. Claro, mi vida. Pero un imperio necesita un heredero. Un varón. Es la ley de la vida. Pero no te preocupes, después de nuestro primogénito, te daré todas las hijas que tu corazón desee. La frase, dicha con todo el amor del mundo, dejó a Alma con un frío sutil. Para Mateo, la identidad de su primer hijo no era una posibilidad, era un requisito. Su amor por ella era inmenso, su deseo por el niño, palpable. Pero bajo todo ello, yacía una base inamovible de tradición y expectativa, una presión que Alma comenzaba a sentir como un peso sobre su propio corazón. Elvira también lo notó. El señor parece contar los pollos antes de que salgan del cascarón, le dijo a Alma un día mientras le ayudaba a doblar la ropa de bebé que habían comprado, una colección exquisita de batistas y encajes. Rece a Dios para que le conceda su deseo, señora. Porque no conozco a un hombre más terco en sus anhelos que el señor Mateo. Los meses pasaron en una bruma de felicidad ansiosa. Construyeron una habitación para el bebé que era un sueño, con un mural de animales fantásticos pintado en las paredes y una cuna tallada a mano por el mejor artesano de Oaxaca. La relación de Alma y Mateo floreció en una intimidad profunda y serena. Habían superado a sus enemigos externos, habían sanado las heridas de su pasado y ahora estaban a punto de crear un futuro juntos. El parto llegó en una noche de tormenta de finales de verano. Fue largo y difícil. Mateo se negó a abandonar su lado, algo inaudito para un hombre de su posición. Sostuvo la mano de Alma durante horas, su rostro una máscara de angustia, susurrándole palabras de amor y aliento.
Y finalmente, con el primer llanto de una nueva vida, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes. La partera sonrió, limpiando al bebé y envolviéndolo en una manta. «Felicidades», dijo, su voz alegre. «Es una niña sana y hermosa». Se la entregó a Alma, quien la acunó con lágrimas de alegría y agotamiento, su corazón rebosante de un amor tan feroz que la dejó sin aliento. La bebé tenía un mechón de pelo oscuro como el de Mateo y los ojos de Alma. Era perfecta. «Mateo», susurró Alma, «mira. Es nuestra hija». Mateo se acercó, su rostro pálido. Miró a la pequeña criatura en los brazos de su esposa. El amor estaba allí, Alma podía verlo, una chispa de asombro paternal. Pero fue eclipsado casi instantáneamente por una ola de algo más, algo que Alma no quería ver pero que era innegable, una decepción profunda, casi devastadora. Su sonrisa era forzada, sus ojos perdieron el brillo que habían tenido momentos antes. «Una niña», dijo, su voz extrañamente plana. «Está sana. Eso es lo importante». Se inclinó y besó a Alma en la frente, un gesto mecánico. «Descansa. Has hecho un buen trabajo». Y con eso, salió de la habitación, dejando a Alma sola con su hija recién nacida y un silencio que era más doloroso que cualquier grito. A la niña la llamaron Isabel, a sugerencia de Alma. Fue un intento de tender un puente, de recordarle a Mateo su capacidad de amar sin condiciones. Él aceptó el nombre con un asentimiento ausente, pero el puente nunca se construyó. Mateo no era cruel con Isabel. De hecho, se aseguraba de que tuviera todo lo que el dinero podía comprar. Pero era distante. Un fantasma en la vida de su propia hija. La miraba como se mira un hermoso jarrón, algo que se posee pero con lo que no se conecta. Sus sueños de paseos a caballo y visitas a la acería se guardaron en un cajón, y con ellos, una parte de su corazón pareció cerrarse también. Su relación con Alma se resintió. Su intimidad se volvió forzada. Cuando él la tocaba por la noche, Alma sentía la agenda oculta, la necesidad de volver a intentarlo, de producir al heredero varón que su imperio demandaba. El amor que los había unido se estaba erosionando bajo el goteo constante de su decepción. Alma se sentía cada vez más sola, prisionera en su jaula dorada, su única luz era la sonrisa de su hija. En este ambiente de creciente tensión, apareció Victoria Montes de Oca. Victoria era la viuda de un antiguo socio comercial de Mateo, una mujer de una belleza striking y una astucia afilada como una navaja. Había vuelto a México después de un largo periodo en Europa y rápidamente se reinsertó en el círculo social de la élite. Vio la fisura en el matrimonio Covarrubias y la reconoció por lo que era, una oportunidad. Se acercó a Alma bajo el pretexto de la amistad. «Querida, debes entenderme», le decía a Alma durante sus visitas para tomar el té, su voz un ronroneo comprensivo. «Estos hombres poderosos, son como niños con sus legados. Dale tiempo. En cuanto le des el hijo que tanto anhela, adorará a la pequeña Isabel como a la princesa que es». Al mismo tiempo, sembraba veneno en la mente de Mateo. «Pobre Alma», le decía cuando se encontraban en eventos sociales. «Es tan delicada, tan frágil. Espero que la presión de darte un heredero no sea demasiado para ella. A algunas mujeres, ya sabes, les cuesta recuperarse. Quizás su linaje no sea tan fuerte como el tuyo». Victoria se convirtió en una presencia constante. Orquestaba encuentros casuales con Mateo, lo escuchaba quejarse de sus frustraciones, le ofrecía un hombro sobre el que apoyarse que no estaba cargado con la silenciosa recriminación que él percibía en Alma. Era un juego maestro de manipulación, y Mateo, cegado por su propia obsesión, cayó en la trampa. Los meses se convirtieron en un año. La pequeña Isabel celebró su primer cumpleaños. Fue una fiesta suntuosa, pero vacía. Mateo apareció para la fotografía, sonrió para los invitados y se retiró a su despacho tan pronto como fue decentemente posible. Esa noche, Alma lo confrontó. «No puede seguir así, Mateo. Está creciendo, se da cuenta de tu ausencia. Es tu hija, por el amor de Dios. ¿No sientes nada por ella?» «Claro que siento», estalló él, su frustración finalmente desbordándose.
Siento el peso de un imperio sobre mis hombros sin nadie a quien pasárselo. Siento la decepción cada vez que miro mi futuro y no veo a un hijo a mi lado, sino la perspectiva de que mi apellido muera conmigo o pase a manos de un extraño que se case con ella. ¿Es eso lo que quieres que sienta? Quiero que la ames, gritó Alma, las lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que me ames a mí, no a la posibilidad de un vientre que te dé lo que quieres. Yo te amaba, replicó él, su voz bajando a un susurro peligroso. Pero me has fallado en lo único que te pedí, Alma. Lo único que realmente importaba. Las palabras fueron como una puñalada en el corazón. Todo su amor, toda su historia, reducida a una transacción fallida. A partir de ese día, algo se rompió irreparablemente entre ellos. Victoria vio su oportunidad final y la tomó. Un viejo amigo de la familia de Alma, un joven arquitecto llamado León, había regresado de estudiar en París y había ido a visitar a Alma. Era una visita inocente, un reencuentro de dos amigos de la infancia. Se encontraron en un salón de té, rieron mientras recordaban viejos tiempos, y León le mostró los bocetos de los edificios que soñaba con construir. Victoria se aseguró de estar allí. Se aseguró de que un fotógrafo capturara el momento en que León, de manera inocente, tomó la mano de Alma sobre la mesa para enfatizar un punto, el momento en que se inclinaron juntos sobre los planos. Sus cabezas casi tocándose. Se aseguró de que Mateo viera esas fotografías. Esa noche, Mateo llegó a casa y el aire crepitaba con una furia silenciosa. No dijo nada durante la cena. Cuando Alma acostó a Isabel y fue a su propia habitación, lo encontró esperándola. Las fotografías estaban esparcidas sobre la cama. Explícate, dijo él, su voz era hielo puro. Alma miró las fotos, confundida. Es León. Un amigo de la infancia. Solo tomamos el té. Y este amigo de la infancia es el que te consuela ahora que tu marido te ha fallado, siseó él. ¿Es el quien te susurra al oído que no necesitas darme un heredero? ¿O quizás estás buscando un linaje más fértil? La acusación era tan vil, tan infundada, que Alma se quedó sin aliento. Estás loco. Estás tan cegado por tu obsesión que ya no ves la verdad. Te estás dejando envenenar por Victoria. No menciones su nombre. Ella ha sido la única que me ha entendido, la única que ve mi carga. Mientras tú te paseabas por salones de té con tus amigos. Dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado por el dolor y la rabia. La agarró por los brazos, su fuerza era aterradora. Te di mi nombre para protegerte del fango, Alma, y me lo has arrojado a la cara. ¿Creías que no me enteraría? No hay nada de que enterarse, sollozó ella, luchando por liberarse. Te lo juro por mi vida, por la vida de nuestra hija. Pero él ya no la escuchaba. El veneno había hecho su efecto. La había perdido. Has roto nuestro acuerdo, dijo él, su voz mortalmente tranquila. Has profanado mi nombre y mi hogar. Quiero que te vayas de esta casa. Ahora mismo. El mundo de Alma se detuvo. ¿Irme? ¿A dónde iría? Eso ya no es mi problema, dijo él, soltándola con desprecio. Se dio la vuelta, incapaz de mirarla. Me iré a mi despacho. Cuando vuelva por la mañana, no quiero encontrarte aquí. Isabel, susurró ella, el terror apoderándose de su voz. Nuestra hija. Mateo se giró, y la mirada en sus ojos la heló hasta los huesos. Isabel se queda. Ella es una covarrubias. La criará la gente que yo designe, gente que le enseñe el valor de la lealtad. No dejaré que su mente sea envenenada por una madre como tú. Fue el golpe final, el acto de crueldad definitivo. Le estaba quitando a su hija. En ese momento, Alma supo que el hombre del que se había enamorado había desaparecido, consumido por el monstruo de su propia ambición. No podía quedarse. Pero tampoco podía dejar a su hija. El pánico dio paso a una determinación gélida. Esperó. Esperó hasta que el silencio de la noche envolviera la mansión. Sabía que Mateo se encerraría en su despacho con una botella de brandy y no saldría hasta el amanecer. Se movió con el sigilo de una sombra. No empacó nada para ella,
Solo una pequeña bolsa con ropa para Isabel, algo de comida de la cocina y las pocas joyas que le quedaban de su madre, las que Mateo nunca había tocado. Entró en la guardería. Isabel dormía en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando pacíficamente. Alma la levantó, conteniendo un sollozo, y besó su frente. El corazón le martilleaba con un terror tan profundo que amenazaba con paralizarla. Cada crujido del suelo era una sentencia de muerte. La única persona en la que podía confiar era Elvira. Se deslizó hasta la pequeña habitación de la ama de llaves junto a la cocina. Un suave golpe en la puerta. Elvira abrió de inmediato, como si la hubiera estado esperando. Su rostro era una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que llegaría a esto, susurró la mujer mayor, pasándole a Alma un fajo de billetes. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Váyase por la puerta de servicio. El vigilante de esa puerta me debe un favor. Le dirá que voy a por hierbas para un remedio. Elvira, yo. No diga nada, niña, la cortó Elvira. Usted no es la primera flor que este hombre ha intentado ahogar en su orgullo. Váyase lejos. Empiece de nuevo. Sea fuerte por esta pequeña. Ahora, vaya. Con un último abrazo agradecido, Alma se deslizó hacia la noche, con su hija dormida en brazos. Salió de la mansión que había sido su refugio y su prisión, dejando atrás un amor que se había convertido en cenizas. Corrió por las calles oscuras de la Ciudad de México, sin mirar atrás, una fugitiva una vez más, huyendo del hombre al que le había entregado su corazón y que se lo había devuelto hecho pedazos. El viaje fue una pesadilla borrosa. Alma utilizó el dinero de Elvira para comprar un billete de tercera clase en un tren que se dirigía al sur, a cualquier parte, lejos de la sombra de Mateo Covarrubias. Eligió Veracruz, el gran puerto, un lugar de llegadas y partidas, un lugar donde una mujer sola con una niña podría, con suerte, desaparecer entre la multitud. Los primeros meses fueron los más duros. Alquiló una habitación minúscula y húmeda en una casa de vecindad cerca de los muelles. El dinero se acabó rápido. Tuvo que vender las joyas de su madre, una a una, cada venta una pequeña muerte, un adiós a su vida anterior. Por primera vez en su vida, Alma supo lo que era el hambre. Aprendió lo que era trabajar hasta que los huesos dolían. Consiguió trabajo como costurera en un taller que confeccionaba uniformes para los marineros. Pasaba 12 horas al día encorvada sobre una máquina de coser, con los dedos doloridos y la espalda rígida, todo por unas pocas monedas que apenas alcanzaban para pagar el alquiler y comprar leche para Isabel. Pero en esa dureza, descubrió una fuerza que no sabía que poseía. Su hija era su razón para vivir. Cada noche, cuando llegaba a su cuarto miserable, la sonrisa de Isabel era un bálsamo para su alma cansada. Le cantaba canciones de cuna, le contaba historias de un mundo hermoso y bueno, un mundo que Alma estaba decidida a construir para ella, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Se convirtió en una persona diferente. La heredera de la Rosa, la esposa de Covarrubias, se desvanecieron, reemplazadas por Alma, simplemente Alma. Una mujer que no dependía de ningún hombre, que no se definía por el apellido de su padre o de su marido. Una superviviente. Un día, Isabel enfermó. Una fiebre alta que no cedía. Alma, aterrorizada, gastó sus últimos pesos para llamar a un médico. El que vino era un hombre joven llamado Javier Morales. Tenía unos ojos amables y unas manos que, a pesar de su juventud, inspiraban confianza. Se quedó durante horas, enfriando la frente de Isabel con paños húmedos, administrando la medicina con paciencia, tranquilizando a una alma frenética. El doctor Morales se negó a aceptar el pago. Guarde su dinero para la comida, le dijo con una sonrisa suave. Considérelo un crédito. Me lo podrá devolver cuando las cosas mejoren. Volvió al día siguiente, y al siguiente, para asegurarse de que Isabel estaba recuperándose. Traía fruta, un caldo que su hermana había preparado. Vio la pobreza en la que vivían, pero la trató con el máximo respeto. Se hicieron amigos. Javier era el polo opuesto de Mateo. Era tranquilo donde Mateo era tempestuoso, gentil donde Mateo era dominante.
Le hablaba a Alma de su sueño de construir una pequeña clínica para la gente pobre del puerto, un lugar donde nadie fuera rechazado por falta de dinero. Alma comenzó a ayudarle. Por las noches, después de su agotador trabajo, limpiaba sus instrumentos, ordenaba sus archivos médicos, leía a los pacientes analfabetos. Javier la convenció de que se mudara con Isabel a dos pequeñas habitaciones vacías que tenía encima de su consulta. No es una mansión, dijo, pero está limpio, es seguro, y así no tendré que preocuparme por ustedes. La vida de Alma encontró un nuevo ritmo, uno de paz y propósito. Con el aliento de Javier, dejó el taller de costura y empezó su propio pequeño negocio desde su habitación. Hacía vestidos y ajuares para las familias más acomodadas del puerto, su habilidad y buen gusto, un vestigio de su vida anterior, la hicieron destacar. Javier se enamoró de ella, Alma lo sabía. Se lo veía en la forma en que la miraba, en los pequeños gestos de cuidado, en la forma en que jugaba con Isabel como si fuera su propia hija. Él era un hombre bueno, un ancla en su tormenta, y Alma sentía por él un profundo y sincero afecto. Se aferró a su amistad, pero su corazón seguía siendo un territorio ocupado, una ciudad en ruinas que todavía le pertenecía a Mateo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Mateo vivía en su propio infierno personal. La mañana en que encontró la habitación de Alma vacía y la cuna de Isabel desierta, una rabia helada lo consumió. Victoria estaba allí para avivar las llamas, pintando a Alma como una mujer desnaturalizada que había abandonado a su hija y huido con su amante. Durante semanas, Mateo se dedicó a la búsqueda. Contrató a los mejores investigadores privados del país, ofreció recompensas. Estaba obsesionado con encontrarla, no para recuperarla, sino para castigarla y arrancarle a su hija. Victoria se instaló en la mansión, asumiendo el papel de señora de la casa. Era todo lo que siempre había querido, la riqueza, el poder, el nombre Covarrubias. Y pronto, le dio a Mateo la noticia que él anhelaba escuchar. Estoy embarazada, Mateo, le dijo, con lágrimas de felicidad en los ojos. Vas a tener tu heredero. Pero el triunfo que Mateo esperaba sentir era hueco. La mansión, en lugar de llenarse de alegría, se sentía más vacía que nunca. Cada rincón le recordaba a Alma, su risa en el jardín, el sonido de su piano en el salón, su olor en las almohadas de la cama que ahora se sentía vasta y fría. La ausencia de los pequeños sonidos de Isabel, su risa, su balbuceo, era un silencio ensordecedor. La verdad comenzó a desmoronarse por los bordes. Fue Elvira, siempre vigilante, siempre leal a la verdadera señora de la casa, quien asestó el primer golpe. Un día, entró en el despacho de Mateo, con el rostro más severo que nunca. Dejó sobre su escritorio un pequeño fajo de cartas. Las encontré en la habitación de la señorita Victoria, dijo simplemente. Son de ese fotógrafo. Parece que él trabaja para ella, no para los periódicos. Mateo leyó las cartas. Eran instrucciones detalladas. Fechas, lugares, ángulos de cámara. La prueba irrefutable de que las fotos incriminatorias de Alma y León habían sido una farsa cuidadosamente orquestada. El mundo de Mateo se inclinó sobre su eje. Pero el golpe de gracia fue aún más cruel. Victoria, en su arrogancia, cometió un error. Sufrió una pequeña caída en las escaleras. No fue grave, pero Mateo, preocupado por el embarazo, insistió en llamar a su médico de confianza. Después de examinar a Victoria, el viejo doctor salió del dormitorio con una expresión confusa. Señor Covarrubias, su amiga está perfectamente bien. Pero creo que debe haber un malentendido. ¿El bebé, está bien?, preguntó Mateo, ansioso. El doctor lo miró extrañado. ¿Qué bebé, señor? La señora Montes de Oca no está embarazada. Y por lo que puedo deducir, no ha estado embarazada en ningún momento de los últimos meses. El castillo de mentiras de Victoria se derrumbó en un instante. Mateo se sintió como si le hubieran arrancado las entrañas. La rabia, el dolor, la vergüenza, era una marea negra que amenazaba con ahogarlo. Confrontó a Victoria. Ella intentó negarlo, luego llorar, luego suplicar. Pero él la vio por lo que era, una serpiente venenosa que había explotado su peor defecto para su propio beneficio.
La echó de su casa esa misma noche, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. El verdadero infierno de Mateo comenzó entonces. No el infierno de la rabia, sino el del arrepentimiento. Se dio cuenta de la monstruosa injusticia que había cometido. Había acusado a la mujer que amaba de los peores crímenes, la había humillado, la había maltratado. Y le había quitado a su hija, la niña a la que apenas había mirado, cuyo valor solo comprendió en su atronadora ausencia. Su orgullo, su estúpida y ciega obsesión por un heredero, le habían costado todo lo que realmente importaba. Se derrumbó. Pasó semanas encerrado en su despacho, bebiendo hasta el estupor, atormentado por el recuerdo del rostro de Alma, lleno de dolor y traición. Finalmente, fue Elvira quien lo sacó de su miseria. Ya basta de autocompasión, señor, le dijo, abriendo las cortinas de par en par. Si de verdad la ama, si de verdad se arrepiente, levántese y búsquela. No para castigarla, sino para suplicar su perdón. El discurso de Elvira fue como un latigazo. Mateo se recompuso. Renovó la búsqueda, pero esta vez con un propósito diferente. No era un tirano buscando a su propiedad fugitiva, era un pecador buscando la redención. Le costó casi 2 años. 2 años de pistas falsas, de callejones sin salida. Pero finalmente, un investigador encontró un rastro, la venta de un broche de zafiros en una casa de empeños de Veracruz 2 años atrás. Un broche idéntico al que pertenecía a la difunta madre de Alma. Mateo no lo dudó. Viajó a Veracruz él mismo, su corazón una mezcla de esperanza y terror. Lo que encontró fue más de lo que jamás podría haber imaginado. Recorrió los barrios humildes, mostrando una foto de Alma. Finalmente, un vendedor del mercado lo reconoció. Claro, la señorita Alma. Vive encima de la consulta del doctor Morales, allá al final de la calle. Mateo caminó hacia allí, sus piernas temblando. Y entonces la vio. Estaba en un pequeño parque frente a la consulta. No era la mujer rota que él había echado de su casa. Estaba radiante, su rostro iluminado por el sol del trópico, riendo a carcajadas. Una niña pequeña, de unos 3 años, con su mismo pelo oscuro y la sonrisa de Alma, corría hacia ella. Isabel. Su hija. Y junto a Alma, había un hombre. Un hombre de aspecto amable que la miraba con una adoración inequívoca. Javier. Él vio cómo el doctor ponía una mano sobre el hombro de Alma, un gesto de intimidad y familiaridad. Vio cómo su pequeña familia formaba un círculo de felicidad perfecto, un círculo del que él estaba irrevocablemente excluido. Fue la visión más dolorosa de su vida. El arrepentimiento y los celos lo consumieron. Se acercó a ellos, cada paso una tortura. Alma, dijo, su voz era un susurro ronco. Alma se giró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de shock y recelo. Cogió a Isabel y la puso detrás de ella, en un gesto protector. Javier se puso de pie, interponiéndose entre ellos. ¿Qué quiere usted aquí?, preguntó Javier, su voz tranquila pero firme. Mateo ignoró a Javier, sus ojos fijos en Alma. Por favor, dijo, y la palabra le rasgó la garganta. Solo necesito hablar contigo. Vieron el tormento en su rostro, la desesperación en sus ojos. Alma, tras un momento de duda, asintió. Javier, por favor, llévate a Isabel dentro. Estaré bien. Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo se cernió sobre ellos. ¿Te ves bien, Alma?, dijo Mateo torpemente. Soy feliz, respondió ella, y no era una bravata, era la verdad. He construido una vida aquí. Mi vida. Lo sé, dijo él. Y entonces, las palabras brotaron, una confesión torrencial. Le contó todo. Las mentiras de Victoria, su propia ceguera, su doloroso despertar. No se excusó, no se justificó. Simplemente expuso la fea verdad de su fracaso como hombre y como esposo. Te creí, Alma. Finalmente te creí, concluyó, las lágrimas corriendo por su rostro sin que él se molestara en secarlas. Y esa creencia llegó demasiado tarde. He vivido cada día de estos 2 años en un infierno de mi propia creación.
No he venido a pedirte que vuelvas. Sé que he perdido ese derecho. He venido a pedirte perdón. Y a rogarte que me dejes ser parte de la vida de Isabel. Desde la distancia que tú impongas. Le daré todo, Alma. Lo que sea. Pero no puedo soportar la idea de no conocer a mi propia hija. Alma lo escuchó en silencio, su corazón una guerra de emociones. Vio la sinceridad en su arrepentimiento. Vio que el hombre que la había destruido estaba ahora más roto que ella. Y bajo el dolor y el resentimiento, el amor que le había tenido, que una parte de ella siempre le tendría, se agitó. Has causado un daño, Mateo, dijo ella, su voz temblorosa, que las palabras apenas pueden empezar a reparar. Lo sé, susurró él. Y pasaré el resto de mi vida intentando compensarlo, aunque nunca lo consiga. Alma miró hacia la pequeña consulta, donde Javier y su hija la esperaban. Tenía una opción. Una vida tranquila y segura con un hombre bueno que la amaba. O el hombre que era a la vez su mayor herida y su amor más grande, un hombre que ahora se ofrecía a ella, no con poder y condiciones, sino con un corazón humillado y arrepentido. Sabía cuál era la elección sensata. Pero el corazón tiene sus propias razones. Se dirigió a Javier y le explicó. Él la escuchó con una tristeza infinita en sus ojos, pero con comprensión. Siempre supe que tu corazón no estaba aquí del todo, Alma, dijo. Ve. Sé feliz. Es todo lo que he querido para ti. El regreso a la Ciudad de México fue un nuevo comienzo. Reconstruyeron su matrimonio no sobre las ruinas del antiguo, sino sobre un terreno nuevo, cimentado en la honestidad brutal y el perdón ganado a pulso. Mateo se dedicó a ser el padre que nunca había sido. Le leía cuentos a Isabel cada noche, la llevaba a montar en su primer pony, la escuchaba con una atención y un amor que eran casi dolorosos de presenciar. Descubrió que la risa de su hija era un legado más valioso que todo el acero de su imperio. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo un hijo varón podría darle el legado que tanto soñaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en los brazos de otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Mateo y Alma es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos haber sido. Un año después de su reconciliación, Alma dio a luz a un niño. Mateo lloró cuando lo sostuvo en sus brazos, pero esta vez, eran lágrimas de pura gratitud, no por tener un heredero, sino por tener a su familia, completa y unida. Con Isabel correteando a su alrededor y el bebé Mateo en sus brazos, finalmente entendió que su legado no estaba forjado en acero, sino en amor. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha pulsado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje el like y suscríbase al canal.